Y yo creo que ya podemos pasar a la mesa redonda si estáis todas preparadas. Tenemos a Catherine, a Nova, a Trinidad, a Margarita, nos faltaría, y Pilar también. Pues sí, estamos todas. Y bueno, yo quería un poco comenzar esta mesa redonda introduciendo una cuestión que me parece importante, teniendo en cuenta que este webinar está dedicado a patrimonio mujer y patrimonio mundial. La Convención de Patrimonio Mundial es una convención de la UNESCO y la UNESCO sin duda promueve la igualdad de género a través de sus programas en todos los ámbitos de la organización, educación, ciencia y cultura. Sin embargo, en esta Convención de Patrimonio Mundial detectamos una falta de abordaje de esta cuestión de género, ¿no? No ha habido estudios sistemáticos ni se ha tratado de una manera tan específica como sí lo ha hecho la UNESCO en otras convenciones del campo de cultura, como la Convención 2003 de Patrimonio Cultural Inmaterial o la de 2005 de Diversidad de las Expresiones Culturales. Entonces, nos parecía especialmente interesante realizar este webinar un poco por cubrir esa laguna, porque sí que sabemos que desde los sitios Patrimonio Mundial, como bien habéis demostrado todas vosotras, se está trabajando en esa línea y en esa divulgación de los contenidos, de las narrativas de los sitios patrimoniales con perspectiva de género, ¿no? Todas vosotras, de hecho, habéis hablado de esas aproximaciones a los sitios desde la perspectiva de género y nos habéis compartido una información interesantísima sobre muchos personajes femeninos relevantes de la historia, de distintos momentos de la historia y en distintas facetas, ¿no? Pero ninguna de vosotras nos habéis hablado del papel de las mujeres en el ámbito profesional de la gestión patrimonial y también de la investigación. Nos gustaría saber si os habéis encontrado con obstáculos en vuestro desempeño profesional como gestoras del patrimonio. ¿Cómo pensáis que ha evolucionado la incorporación de la mujer a este tipo de puestos de gestión en patrimonio? Si existe un techo de cristal, si consideráis que todavía son necesarios cambios. Y bueno, vamos a empezar con esta primera pregunta. Me gustaría tener un poco la respuesta de cada una de vosotras. Empezamos con Catherine, por ejemplo, o Trinidad. Trinidad, tú que ya has abierto el micrófono, cuéntanos. No sé si soy la decana, la de mayor edad, como se suelen empezar las mesas por edad. Bueno, sí que es cierto que las mujeres en el ámbito incluso académico y profesional hemos tenido que sufrir, porque no se puede denominar de otra manera, ciertas cuestiones que nos han dificultado el poder desarrollar en muchas ocasiones nuestras carreras y nuestras actividades profesionales. Afortunadamente, en el ámbito de la administración pública, que es donde nosotras trabajamos, todos esos elementos han sido en los últimos años corregidos y se han introducido nuevos elementos que desde el punto de vista de accesibilidad, romper brechas, de normativizar, de crear nuevas vías de apertura. Pero yo, por ejemplo, que he trabajado en Alemania en el ámbito también académico, cuando he hecho mis estancias en institutos de investigación en Berlín, por ejemplo, pues contemplaba que las colegas alemanas tenían una serie de, podríamos decir, de un tratamiento administrativo en ocasiones mucho más favorable que el nuestro. Sobre todo en cuanto a permisos de maternidad, reincorporaciones, respeto de la carrera profesional e incluso hasta el punto de que cada año, cada hijo se computaba con una valoración académica distinta. Es decir, es evidente que una mujer en su etapa productiva desciende el nivel de producción científica porque naturalmente asume otras responsabilidades que aunque sean compartidas, siempre recaen más directamente, en el caso nuestro,
de la maternidad. Y en Alemania eso yo contemplaba con envidia, vamos a decirlo así, ese tratamiento que la administración daba, pero a pesar de ello, también es cierto que yo percibía en el mundo académico alemán mucha misoginia. De hecho, hasta prácticamente el año 2000 y poco, no recuerdo exactamente qué año fue, el Instituto Arqueológico Alemán, lo que llaman ellos la Central Direction en Berlín, solo tenía una mujer y eran 15 miembros. ¿Eh? Y solo había una directora de Instituto Arqueológico Alemán, y estamos hablando de un país que tradicionalmente pasa por haber implementado medidas mucho más favorables. Es decir, que yo comparativamente y sobre todo viendo ámbitos como Italia o como Francia, con los que hemos tenido mucha relación académica y científica, pues afortunadamente en España se iban, digamos, eliminando ciertas dificultades que lastraban la posibilidad del desarrollo profesional de las mujeres en general. Y luego, claro, también bueno, pues están una serie de aspectos que nos han hecho difícil la conciliación y también el famoso techo de cristal es una realidad. Yo en un momento de mi vida tuve que renunciar a un puesto de alta dirección porque tenía una serie de cargas, en ese momento, unas circunstancias familiares que me impidieron el poder acceder a ese puesto. ¿Eh? Bueno, me impidieron. Tuve que renunciar porque tenía que elegir. Y es verdad que ahora las generaciones más jóvenes todavía siguen sufriendo algunos problemas, pero afortunadamente ya no hay que elegir, como me pasó a mí en su día. Y yo tengo 64 años, tampoco quiero decir, ya tengo una trayectoria profesional, pero he vivido en primera persona esa situación. Por ejemplo, mi marido, cuando aprobó la oposición, se presentaba una pareja. Os pongo un ejemplo, ¿no? Como anécdota. La mujer de la pareja aprueba y el marido se queda en el límite para aprobar la oposición. Y el tribunal decide que hay que aprobar a ese chico, porque si no, claro, ¿cómo va a aprobar su mujer y él no? Es decir, y esto pasa en el año 77. ¿Eh? Claro, es verdad que estamos hablando de... Pero esa ha sido la realidad. Esa ha sido la realidad de esa generación, la mía, la que me antecedió indudablemente mucho más. Yo tengo amigas en el ámbito universitario que ya están jubiladas y una de ellas me decía, Trini, titular de la Complutense, yo no pude nunca llegar a la cátedra porque no me podía mover de Madrid porque tenía 4 hijos. Y no pude nunca acceder a una cátedra porque no podía ir a las cátedras que salían porque no tenía esa posibilidad. Es una mujer que ahora tiene 80 años, pero que también vivió, es decir, que afortunadamente se ha avanzado, pero desde luego los mecanismos correctores hay que seguir manteniéndolos porque si no hay una inercia a poner dificultades que yo creo que aun en el ámbito de la administración pública, donde naturalmente la ley ha avanzado considerablemente, en el ámbito del mundo privado no te quiero contar. ¿Eh? O sea que yo creo que en el ambiente académico, en el nuestro en general, del mundo de las humanidades, no sé Margarita lo que pensará, pero también había departamentos que tradicionalmente priorizaban al varón frente a la mujer. No, porque claro, tú como estás en tal, no, porque claro, tú como tienes familia, no, porque... Y entonces siempre había ese pago de poder acceder a un puesto de responsabilidad solventando cuestiones que a un varón jamás se le planteaban. ¿Eh? Y yo creo que esto era una realidad. Afortunadamente se ha mejorado y es un poco mi voz de la experiencia, la experiencia vivida y afortunadamente contemplando que la gente más joven no tiene estas rémoras que tuvimos
cuando yo iniciaba mi trabajo académico, que, insisto, si yo no hubiera tenido una madre que me hubiera apoyado en todo y hubiera estado en todo, yo no habría podido desarrollar una carrera científica como la que he desarrollado. Eso lo tengo muy claro. Margarita, sí. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, de verdad, Trini. No os imagináis lo importante que es para nosotras el ver ejemplos como el tuyo, como el de Pilar, como el de todas, de verdad, es fundamental. Mira, compartimos muchas cosas. Yo también, si no hubiera tenido a mi madre detrás, que me ayudó, evidentemente yo no hubiera podido desarrollar ni la mitad de mi carrera científica. Pero os voy a contar yo tengo 55 años y os voy a contar una cosa que me pasó cuando acabé la tesis. Bueno, acabo la tesis, como todos nosotros, felicitación, oropel, precioso. Y en aquel momento recuerdo que una persona del tribunal se acercó a mí y me dijo, hija, felicidades, tú que todavía eres mona y estás de buen ver, búscate un marido que te mantenga. Esa frase literal yo la tengo clavada aquí en el corazoncito. También tengo que darle las gracias a este señor que me dijo esta lindeza, porque precisamente eso fue un acicate. Los leoneses tenemos fama de ser muy cabezones, o sea que nos dices blanco y nosotros vamos al negro, ¿no? Entonces, justamente esa frase fue para todo lo contrario, ¿no? Pero eso refleja mucho lo que era el mundo científico, efectivamente, y el mundo universitario hace 30 años, 25 años, 20. Yo creo que ha habido un cambio en los últimos 20 años, lo digo honestamente, creo que el cambio, si tuviéramos que poner una fecha, sería en torno al año 2000, podemos jugar 2000, 2005, pero ahí es donde empiezan a cambiar las cosas. Evidentemente, en el mundo de la función pública somos unas afortunadas, pero vamos, ponemos una pica en Flandes, somos un poco las joyas de la corona. Y si aún nosotras, siendo las grandes afortunadas, tenemos que todavía ver cómo se nos sigue mirando raro cuando queremos pues conciliar nuestra vida familiar y laboral. Yo creo que esa es una de las grandes deudas que todavía el sistema tiene con las mujeres, la conciliación. De la conciliación, yo siempre digo, cuando hablamos de estos temas en mi facultad, digo, esa es una de las grandes mentiras. Hay muchas mentiras, pero decir que las mujeres conciliamos, si se nos ponen 2000 dificultades todavía, a ver, que estamos mucho mejor de lo que estábamos. Queda camino infinito por recorrer. ¿Cómo se atreven algunos a decir que hay que apoyar a la familia? Si a las primeras que se nos lastra es a las mujeres que queremos desarrollar nuestra carrera profesional. Apoyadnos ahí, ayudadnos a conciliar como hacen en los países nórdicos, ayudadnos a conciliar como hacen en algunos países de Centro Europa. No estamos pidiendo nada que no se haga en otras naciones y que haya funcionado. Eso es dentro de la administración pública, yo creo que todavía una de las brechas que hay que empezar a llenar. Y la segunda de ellas es todavía quitar las estadísticas. Las estadísticas hacen mucho daño. Las estadísticas nos dicen que sigue habiendo menos directoras de museos que directores. Las estadísticas nos dicen que sigue habiendo menos rectoras que rectores. Las estadísticas a todos los niveles, incluso en la política. Y también en primera persona, vivida la experiencia en una ocasión de cómo en lugar de debatir temas importantes, uno de los objetos de debate por parte de algunos periodistas, que yo creo que también ahí hay que hacer un poco de campaña en ese sentido de sensibilización, en lugar de preguntar por temas como le puedes preguntar a un hombre, a mí me llegaron a preguntar cuántas veces iba a la peluquería. Hablo de exactamente hace un año y medio. No estoy hablando del 2000 antes de Cristo. Hablo de hace un año y medio. O si utilizaba sandalias o prefería el zapato con tacón. O si visto de una manera o visto de otra. Y como yo le dije a ese periodista que me hizo esa vergonzosa pregunta, le dije, me encantaría que esas preguntas se las hicieras a los hombres que tienes al lado o enfrente. Me encantaría que ese mismo tipo de socarronería que utilizas, lo utilizaras con ellos exactamente igual. Es decir, yo no te pido que conmigo te portes de forma diferente. Te pido que hagas esto, que me iguales, que me hagas la misma pregunta que le haces a él. Y si me la haces a mí, házela a él, pero no me discrimines. Insisto, hace un año y medio, no en la Cova de Altamira con todo el cariño a Pilar. Es decir, hablamos de hace muy poco. Es verdad que todavía en ocasiones se sigue tirando de lo masculino. Yo también he vivido, como decía Trini, hombre, pero ¿cómo vas a dejar al chico? Y comentarios tan brutales en el mundo académico como, hombre, pero no le van a sacar la plaza al chico, que la chica puede esperar.
Perdone usted, ¿cómo que la chica puede esperar? Perdona, o sea, la ciencia no tiene sexo. Y como no tiene sexo, ni tiene espera, ni deja de tenerla. A mí júzgame por la capacidad. ¿Sabéis que me encantaría? Pero de verdad, me gustaría que hasta se hiciera una iniciativa de esto, que cuando se fuera a juzgar un currículum o una persona, de alguna manera ese currículum, la parte de los datos personales de Margarita o Felipe, se quitara la edad, se quitara el nombre, es decir, se quitara el género, y tú a ciegas juzgaras sobre el currículum. Porque si juzgáramos sobre los currícula, evidentemente nos llevaríamos grandes sorpresas. Y a mayores, si a las mujeres que en un momento determinado de nuestras vidas hemos tenido necesidad de apoyarnos en nuestras familias o de apoyar a nuestras familias, eso, como en otros países, también se nos reconozca, porque estamos haciendo un trabajo absolutamente brutal por sacar adelante un entorno y no solamente en lo científico. Entonces yo creo que a veces jugamos un poco con una cierta doble moral en todo, en lo académico, en la sociedad, a todos los niveles. Y a lo mejor va siendo hora, precisamente a través de este tipo de eventos y de los trabajos de mis compañeras, que son magníficos, de reivindicar que no solamente estamos presentes, sino que somos capaces de llevar a cabo esa gestión igual o mejor que un hombre, igual o mejor que un hombre, y que no se nos juzgue ni por esta cara, ni por esta ropa, ni por esta voz, que a lo mejor es un poco más aguda que la de ellos, que se nos juzgue quitando ese nombre y ese género por lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Me encantaría que eso funcionara así en la administración, me encantaría que trabajara en la sociedad y quiero romper una lanza por todas esas mujeres que no tienen la suerte como tenemos nosotras de estar en la administración. Porque si para nosotras es difícil, todavía a día de hoy, poneros en la piel o pongámonos por un momento en la piel de ellas, donde ven la discriminación casi minuto a minuto. Así que si esto fuera un homenaje, pues a mí, si me lo permitís, junto a mi querida Urraca y mi maltratada Urraca, yo quiero que esto también sea un homenaje para todas esas mujeres que a través de nosotras están ahora mismo teniendo una voz que la sociedad a menudo les niega, ¿no? Esas mujeres que han decidido quedarse en casa y que es un trabajo maravilloso, las que han decidido compaginar y es un trabajo maravilloso, las que han decidido estar solas y dedicarse a la ciencia y es un trabajo maravilloso, porque son nuestras opciones, porque es nuestra vida y nadie tiene que mandar sobre nuestra vida ni decirnos lo que es ni social ni políticamente correcto. Somos dueñas de nuestro propio destino. Y eso es lo primero que tenemos, no solo que creérnoslo, sino que trasladarlo a las demás mujeres. Así que de nuevo, gracias, porque esta es una enorme y preciosa iniciativa. Gracias, Margarita, por tus palabras. No sé si alguna más queréis responder en esta línea. O Catherine. Seré muy breve, simplemente para decir que en lo que es no ver si la persona que opta por un trabajo, en este caso de una obra de restauración o creación de un edificio, en nuestro caso es una fundación que se rige por normas que es parecido a la administración, es decir, hay concursos. Entonces, claro, los concursos tienen unas pautas muy concretas y criterios técnicos que se tienen que cumplir. Y entonces puedo aseguraros que las mujeres que han ganado esos concursos son excelentes profesionales que han estado escogidos por la calidad de su trabajo y lo que proyectan. Y en cuanto a la gestión del patrimonio, claro, yo soy una de muchas personas en una fundación con mucha presencia femenina en la gestión. Claro, ya lo comenté cuando empecé a hablar que no podía mencionar ni todas las personas que habían mujeres tenían un papel relevante, pero que también ha habido dirección femenina en la gestión de la obra, entonces en alguna época. Así que bueno, celebro esos avances y bueno, espero que también en otros ámbitos haya otras. Gracias. Gracias, Catherine. Pilar. Bueno, yo simplemente sumarme a las palabras de Trini, a las palabras de Margarita, a la que aplaudo por esa reivindicación también de esas mujeres que han decidido quedarse en casa, pues como hizo mi madre o tantas y tantas otras, porque lo eligió así, ¿no? Yo creo y en este caso también lo personalizo en Trini. Trini y yo tenemos la suerte y la ventaja de que para estar en los puestos que estamos, pasamos por un proceso de selección ciego.
¿verdad, Trini? Tuvimos que presentar un proyecto, hablo para llegar a la dirección del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Un proceso ciego en el que tuvimos que presentar un proyecto, tuvimos que presentar un currículum, pero bueno, era un proceso ciego y con un comité de selección en el que había paridad. Pero esto, y esto sí lo quiero recalcar, lo puso en marcha y decidió que fuera así hace unos pocos años, no recuerdo exactamente, pero unos pocos años, hará una década o 12 años, una directora general. Una directora general que decidió que efectivamente este tenía que ser el criterio objetivo para seleccionar, en este caso, a directoras y directores de museos estatales. No está tan lejos el momento, y yo sí lo recuerdo y lo he vivido, y esto también hará, pues no lo sé, 14, 15 años que, por ejemplo, el patronato de este museo, que se compone por 20 miembros, desde el ministro, ministra, los cargos en el ámbito de la cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria, presidente o presidenta de la Comunidad de Cantabria y personas de reconocido prestigio, no hace tanto, insisto, en el que todos los miembros del patronato eran hombres. Yo recuerdo esa foto, yo ya estaba trabajando en este museo, el director era nuestro querido José Antonio Las Heras, recuerdo esa foto de decir, no puede ser, pero si somos una mayoría aplastante de trabajadoras, mujeres en el ámbito de la cultura, de la gestión del patrimonio, no puede ser 20 hombres representando a todas las esferas de la cultura nacional, regional, local, también estaba el ayuntamiento, y personas de reconocido prestigio, 20 hombres. Me acuerdo perfectamente cuando se incorporó la primera mujer, a ver, fue en ese momento puntual, se incorporó la directora general de Cultura en ese momento de Cantabria y le dije, por fin, una mujer en este patronato. Y ella, que a día de hoy sigue siendo amiga mía, dice, me acuerdo como si fuera hoy cuando me dijiste eso, porque yo creo que en el ámbito de la cultura estamos tan convencidas de que estamos y de que estamos bien posicionadas, pero es que si miras un poquito con detalle, pues de repente la realidad es otra. Y bueno, pues simplemente esa es un poco la experiencia desde el Museo de Altamira y de verdad y sumarme a esas palabras de Margarita que me han parecido emocionantes. Bueno, por eso me parece interesante preguntaros por ese aspecto, ¿no? De vosotras mismas, como profesionales, mujeres en este campo. Y un segundito, estamos ya mal de tiempo. Uy, ya hemos cerrado, se nos ha ido el tiempo a la 1. Pues quería haceros una... Perdona, Nova, falta por darte a ti la palabra. Gracias, solamente era por daros las gracias a vosotras, porque de mujeres como vosotras se nutre el futuro nuestro. Y yo solamente quería decir dos cositas para ejemplificar un poco qué situación nos encontramos ahora, que es verdad que claro, se ha avanzado mucho. Yo llevo 2 años y medio como administradora del museo y noto la ausencia de autoridad que tengo por ser mujer. Es decir, el hecho de cuando te peleas con contratas, no sé qué, no sé cuánto, con cosas que son muy de hombre, como mantenimiento, limpieza, no sé qué, que les manda una mujer a veces no gusta nada. Y eres porque eres mujer, no porque lo hagas mal ni bien, sino porque eres mujer. Y eso es una cosa que notamos, no lo digo yo sola, sino lo dicen las compañeras también del museo. Y en el campo de la arqueología de campo también es duro a veces. La sensación esa de no tener autoridad, de cómo tú eres mujer y no puedes con el pico, no puedes con la pala, no puedes... ¿No? A mí me llegaron a decir este año en el Congreso en Roma de la Asociación Europea de Arqueólogos que es que así tan guapa no se podía venir a los congresos. Un poco lo que decía Margarita de la imagen, ¿no? Y tú dices, bueno, lo vendrá a los congresos, lo importante es lo que diga o deje de decir, no la imagen que tenga o deje de tener. Vamos, faltaría más, ¿no? Porque yo no me meto con la imagen que llevan los hombres, ¿no? Como
A eso no se le da importancia si está bien o está mal, pero si tú vas demasiado arreglado o vas demasiado poco arreglada, todo es objeto de crítica porque eres mujer. Gracias, Nova. Quería preguntaros antes de cerrar también qué perspectiva de futuro le veis tanto a esa investigación sobre la historia de las mujeres en los distintos momentos históricos como al futuro de la mujer en este ámbito profesional en concreto. Y si creéis que hay algo que en particular en los sitios patrimonio mundial se pueda cambiar de cara a futuro en este aspecto en concreto de la igualdad de género. Hombre, yo a los estudios, a la línea científica, creo que eso ya es una cuestión que no tiene retorno, es decir, que ya hemos abierto líneas de investigación en historia antigua, en historia medieval, como decía Margarita, en el mundo, es decir, las líneas de investigación ya están abiertas y esas van a seguir y además creo que se han consolidado y que hay compañeras trabajando en esa línea. También hay hombres, pero mayoritariamente es verdad que son líneas de investigación lideradas en casi todo, en el ámbito, por ejemplo, del mundo clásico, pues mayoritariamente por mujeres y que son muy potentes y que están reconocidas y que han pasado ese tránsito de que inicialmente tenían, bueno, estos son los estudios estos de género, como dándole en el ámbito académico incluso un papel un tanto secundario. Es decir, ahora ya me imagino que Margarita en su ámbito la reivindicación de Urraca o la reivindicación de cualquier otro personaje histórico ya tiene el peso de la ciencia y de la investigación, que eso es incontestable. Y luego, en el ámbito patrimonial, pues yo creo que seguir trabajando por consolidar el papel de las mujeres, por ampliar el horizonte, por intentar que las nuevas generaciones, la gente más joven, no se encuentre con estas situaciones absolutamente kafkianas que jamás encontraría un hombre, sino que estemos, como decía Margarita, en ese principio de igualdad, ni más ni menos, pero en un principio de igualdad, de valoración y que también las mujeres en el ámbito del patrimonio yo creo que estamos muy implicadas, hay muchos altos cargos en materia de cultura y de patrimonio, pero tenemos que seguir trabajando, es decir, no nos podemos conformar con que ya está el camino, se ha abierto brecha, se ha abierto camino, porque el retroceso sería también negativo. Y ya cierro con una anécdota que yo tuve, que fui a una reunión en la universidad y venía a la televisión a grabar y era una reunión de 15 personas aproximadamente y la única mujer era yo y el presidente de la reunión me dijo, Trini, mira, colócate aquí que viene la televisión para que adornes. Entonces, bueno, pues esas cuestiones, afortunadamente, yo era la única mujer que estaba en esa reunión de un grupo de profesores universitarios y la persona que presidía la reunión entendió que mi papel allí podía ser el de un jarrón que estaba en la mesa y que podía adornar. Bueno, pues afortunadamente cada vez pasa menos, pero como ha dicho Nova, también pasa. Es decir, también pasa que todavía se deslizan esos chips que todavía existe en el subconsciente de muchas personas que afortunadamente se van cambiando y se van eh, eliminando, porque yo en ese sentido, pues con educación, pero intento ser beligerante, ¿no? Cuando alguien plantea una cuestión de esas. Y eso es lo que le digo siempre a la gente más joven. Tú ponte en tu sitio con educación, pero te pones en tu sitio y a los demás también les pones en su sitio para que cada uno vaya sabiendo dónde se tiene que colocar. Y bueno, nada más que era ese comentario. Gracias, Trinidad. Gracias. Margarita, sí.
Pues no puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho Trini, de verdad. O sea, lo suscribo palabra por palabra. Pero fíjate, yo creo que el hombre que te dijo, ponte ahí por adornar, en realidad te lo dijo porque en el fondo él sabía que tú adornabas, pero por tus conocimientos. Entonces fue, aléjate del centro, no me quites el protagonismo, ¿no? Yo creo que eso era el mensaje subliminal que había detrás. No vaya a ser que me lo robes. Bueno. La verdad es que yo creo que estamos en una buena posición. Pero fíjate, si esto fuera una especie de maratón, hemos recorrido como los primeros kilómetros, pero la carrera no ha terminado, ¿eh? En absoluto, en absoluto. Ahora es el momento en que nos vamos viendo bien de forma, miramos hacia atrás y decimos, wow, la cantidad de distancia que he recorrido, ¿no? Sobre todo sobre los hombros de esas gigantes que yo reivindicaba al principio, ¿no? Que hubiera sido de los estudios de mujer sin Reina Pastor. Por ejemplo, ¿no? Y aunque nos vayamos muy atrás, historiográficamente hablando, pero nos queda tanto por recorrer que yo creo que tenemos una responsabilidad preciosa. Nuestra responsabilidad preciosa es, primero, educar en nuestro entorno, es decir, la forma en que nosotros transmitamos a nuestros más cercanos, a nuestros hijos, por ejemplo. Yo tengo un hijo y que, por cierto, está haciendo ahora historia y está encantado con una asignatura de prehistoria y de mundo clásico en la de prehistoria porque le hablan de perspectiva de género. Y me dijo, ostras, mamá, y traslado un comentario tal cual, que hay una serie de estudios súper novedosos que yo no sabía ni que esto existiera. Por ejemplo, el mundo clásico porque lo vive con pasión, pero desde el respeto. Es decir, nosotras hacemos en nuestro entorno, en nuestra familia. Quienes estamos en el mundo docente, hacemos en nuestro entorno académico, es decir, trasladando esa misma enseñanza a quienes nos escuchan. Si tenemos la oportunidad, por ejemplo, a través de estos seminarios, de trasladarlo a un público más amplio o de utilizar redes a nuestra disposición o de divulgar, yo creo que uno de los grandes motores es la divulgación. A veces no somos conscientes del gran bien que se hace, por ejemplo, cambiando unos paneles en un museo, metiendo un matiz en una explicación, en un hilo museológico. Es decir, hay mil maneras de hacer ese camino y sobre todo de sembrar, que yo creo que es la obligación que tenemos. Nosotros somos como la segunda generación, por decirlo de alguna manera. Es decir, nos han dejado un camino, estamos recorriendo un camino, pero tenemos que sembrar para los que vengan después, para que cuando ellas lleguen a destino, y también ellos, porque van a llegar ellas y ellos a ese destino, y miren hacia atrás, se feliciten y se pasen el brazo encima del hombro y digan, wow, lo hemos hecho conjunto, que sería lo más maravilloso, ¿no? Llegar a este punto. Yo creo que queda mucho trabajo todavía por hacer. Creo que las mujeres ahora somos grandes protagonistas en el mundo científico, es cierto, y creo que nos hemos ido ganando el respeto. No voy a decir como la generación de nuestras madres que todo les costaba el triple, o como yo le recuerdo siempre a mis alumnas, digo, es que no hace tanto, hace unos 120, 130 años, ni yo os estaría dando clase, ni vosotras estaríais sentadas en un aula, porque el acceso a la universidad de las mujeres es mucho más reciente de lo que nos pensamos. Y siempre les traigo el mismo ejemplo. En el año 1509, una mujer brillante que se llamaba María Luisa de Medrano, mal llamada Lucía de Medrano, resulta que un señor tan potente como es Elio Antonio de Nebrija, padre de la gramática castellana, le cede su cátedra en la Universidad de Salamanca. Tenía hombres a elegir los que quisiera, pero cede a una niña que despierta tanto interés, aunque su padre era universitario, su hermano llegara a ser rector, es decir, es de una familia académicamente potente, que llega a venir gente desde Italia, académicos desde Italia, a escuchar esa especie de aberración que es que una mujer hable desde la prestigiosa cátedra de Leo Antonio de Nebrija. Bueno, los escritos nos describen que quedaron todos admirados, pero ¿sabéis lo más triste? La vida académica de Luisa de Medrano duró un curso y después de ahí se difumina por completo en la documentación. No sabemos casi nada más de su vida. Es decir, ella marcó un hito. Casi 400 y muchos años después, las mujeres volvemos a la universidad. Y en los últimos 100 y pico años hemos hecho un inmenso trabajo, gracias a nuestras abuelas, gracias a las maestras, que también quiero recordar, que hicieron esa labor a nivel más rural, y gracias a las mujeres, que a lo mejor sin tener la suerte que tenemos todas nosotras, siguen en los pueblos pequeños, como nos comentaba nuestra compañera antes, manteniendo, por ejemplo, algo tan sencillo como es la llave que permite abrir la iglesia románica para que entren las personas a visitarlo y que mejor o peor te dan 4 explicaciones para que la gente de fuera sepa lo que hay dentro. Es decir, hay mujeres que luchan por el patrimonio desde el nivel más rural hasta el nivel más elevado. Y todas ellas merecen ese apoyo. Pero ya te digo que yo creo que estamos a mitad de carrera y no nos podemos permitir, y esto es muy curioso, pero va intrínseco con nuestra propia forma de ser, somos muy luchadoras.
no nos podemos permitir estar todo el tiempo mirando hacia atrás y no nos podemos permitir crecernos en lo que hemos conseguido, sino que tenemos con mente muy fría mirar hacia adelante y decir qué es lo que quiero yo dejar para las que vengan después, cómo les quiero facilitar ese camino, cómo tengo que concienciar. Y de verdad que cada pequeño y sutil detalle influye mucho más. Es como el ala de una mariposa que puede llegar a transformar el mundo. Pues estamos ahí. Gracias, Margarita. Catherine, Pilar o Nova, ¿queréis hablarnos de cómo veis esto a futuro? La investigación y la cuestión profesional en patrimonio de la mujer. Bueno, yo por mi parte, pues un poco también en la línea de lo que os decía incluso en la primera, en la charla, ¿no? Yo creo que ahora las mujeres estamos aquí, ya estamos escribiendo la historia, ¿no? Y por lo tanto eso es lo importante. Ya la historia no la escriben los hombres, la escribimos también las mujeres y eso tiene que implicar un cambio. Yo sinceramente para mí el futuro ideal sería que no tuviéramos que hacer este webinar porque esto ya estuviera tan normalizado que ya no fuera necesario que estuviéramos otra vez machaconamente recordando, ¿no? Y que esos recuerdos, esas anécdotas que han contado Trini, Margarita o Nova, que lo sufren en la actualidad, pues vamos, ya no se dieran, ¿no? O sea, que ya se nos hubieran borrado de la memoria. Y respecto a la gestión de patrimonio mundial, bueno, pues yo creo que también en ese sentido muchas mujeres ahora gestionamos sitios patrimonio mundial y bueno, pues el Centro de Patrimonio Mundial, UNESCO, se dará cuenta. Bien, es cierto que ellos parece que siempre están como muy volcados en los temas de conservación, pero que sí que progresivamente están entrando en temas sociales, ¿no? Yo creo que han iniciado ahí un poco sobre todo el tema de la participación ciudadana, de las comunidades, del entorno, de los sitios, patrimonio mundial y bueno, pues poquito a poco ahí iremos llegando también a afinar los temas y también aparecerá el tema del género. Sí, ya aparece tímidamente en los informes periódicos, se empiezan a hacer algunas preguntas, pero es relativamente reciente y es cierto que al ser una convención muy centrada en el objeto de protección y no ha tenido tanto el foco en el sujeto como las otras convenciones que mencionaba antes, pues ahí es un proceso de evolución un poco más lento, pero está llegando y yo creo que iniciativas como esta ayudan a ir cubriendo un poco ese espacio, ¿no? Que creemos efectivamente, como tú, Pilar, que algún día ojalá no haga falta reivindicar tanto porque ya lo hayamos normalizado, o sea, nuestra vida cotidiana y normal sea esa igualdad total, pero yo creo que aún nos queda tiempo de lucha y por eso seguiremos organizando estos webinars. Esta es la 4ª edición, pero el año que viene vendremos una nueva edición, nos centraremos en otro aspecto interesante del patrimonio porque el patrimonio abre siempre miles de puertas, es tan polifacético y permite hablar de tantas cosas que la mujer siempre va a poder, nos podremos aproximar a la mujer desde todos esos puntos de vista que ofrece el patrimonio. No sé si Catherine o Nova queréis comentar algo más sobre esta última pregunta. Es que nos hemos ido un poco del tiempo, así que si podéis ser un poco más breves, pues os lo agradecemos, pero nos gustaría escucharos también. Yo seré muy breve, es simplemente hacer eco de lo que habéis dicho, no podría estar más de acuerdo. Y también decir que en cuanto al patrimonio mundial, lo que estabas diciendo ahora, Pilar, que lo estamos viviendo en el recinto modernista, que también se presta a esto, que hay un gran potencial para aprovechar ese patrimonio, para hacer difusión, para interaccionar con la comunidad local, con expertos y expertas y dar a conocer la relevancia del trabajo de las mujeres y hombres. Pero eso es la segunda, solo la otra faceta que yo añadiría a esta reflexión, y es que estaría muy bien también cuando hablamos de género, hablamos juntos hombres y mujeres, que estamos, ha sido, bueno, muy interesante la experiencia de hoy y tengo constancia de que hay hombres también en el público y les interesa también este tema, pero me interesa mucho también interaccionar y creo que podría también enriquecer
en el futuro ese crecimiento del papel relevante de mujeres también. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Catherine. Nova. Pues nada, yo muy rápidamente, sobre todo me ilusiona, como decía Trini, las líneas consolidadas de investigación en torno a la historia de la mujer en la antigua Roma, lo que nos queda todavía por trabajar, por avanzar, y creo que desde ese conocimiento, desde ese afianzamiento de la investigación, podremos llegar, ¿no?, a otros ámbitos, a otros sectores, ¿no?, que consoliden, ¿no?, la gestión del patrimonio también con una perspectiva femenina. Gracias, Nova. Trini, Gracias a que vosotras. tiene la mano levantada. Sí, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Carmen, por habernos dado esta oportunidad desde el Museo Nacional de Arte Romano. Ha sido un placer escuchar todas las aportaciones. Personalmente me ha resultado de gran interés. Y luego hay una reflexión que yo creo que es importante. El patrimonio, desde el punto de vista de la gestión del patrimonio mundial, el patrimonio es un elemento fundamental para la cohesión territorial y para fijar la población al territorio. Y en ese capítulo las mujeres tenemos mucho que aportar, porque es una cantera de empleabilidad y es una cantera de producción que yo creo que por parte de la Administración debería valorarse más por cuanto tiene de potencial de transformar la sociedad. La compañera Conchi, que ha presentado ese patrimonio del mundo rural y ha mostrado, ejemplificándolo en un caso concreto de una mujer símbolo de ese mundo rural, es decir, un caso real de ese mundo rural, pero como decía también Margarita, ¿cuántas mujeres hay que se entregan a ese custodia del patrimonio que es su identidad? Con la llave de la iglesia del pueblo, con abrirte tal yacimiento arqueológico, con potenciar, y es fundamental el potenciar el patrimonio en el ámbito rural y sobre todo el patrimonio como cantera de fijación. Y estamos con un problema en la famosa España vaciada, en la cual también se encuentra mi tierra, Extremadura, igual que Castilla y León en muchas zonas. Bueno, creo que casi toda la península ibérica tiene sus bolsas de espacios de necesidad de implementar pues todos estos recursos que están ahí. Y yo siempre lo digo, si los políticos que toman decisión a un determinado nivel fueran conscientes del retorno que tiene el patrimonio a todos los niveles de enriquecimiento de la sociedad, de identidad, de cohesión y sobre todo de recurso que hace crecer a una sociedad. Siempre, como soy de mundo clásico, siempre digo que la palabra cultura viene del verbo latino coleo, que significa hacer crecer las plantas, y la cultura nos hace crecer. Por tanto, a los responsables del ámbito patrimonial decirles que la inversión en cultura hace crecer enormemente a la sociedad. Y gracias por vuestra compañía. Muchas gracias a vosotras. Me gustaría explicar a quienes han atendido el webinar que está grabada esta sesión con vosotras y que la colgaremos en la web para que esté disponible y cualquier persona o que no haya asistido, que tenga interés aún habiendo asistido, de recapitular lo que habéis expresado, pues lo podrá hacer a través de ese enlace a la web. Nada más, ya tenemos que cerrar. Hemos cubierto más del tiempo que teníamos, pero ha merecido la pena porque este último debate, esta última mesa con todas vosotras, la verdad que han sido aportaciones y visiones muy, muy importantes, yo creo. Y nada más, desearos que mañana paséis que celebréis y paséis un feliz Día Internacional de la Mujer. Este webinar lo hemos hecho en vísperas de este día, como muchas de las actividades que está organizando el Ministerio con este motivo, y que, como os decíamos, el año que viene volveremos con una nueva edición y un nuevo tema, pero siempre con la mujer en el centro. Muchísimas gracias y a todos los asistentes por vuestra atención. Gracias.
Gracias, adiós. Adiós, gracias.